Materia Psicología de los entrenadores deportivos. Una de las tareas que vimos es la personalidad del entrenador y esta cómo ayuda a reflexionar sobre la importancia de los entrenadores, que ellos son nuestros mentores prácticamente, quienes en algún momento nos hacen amar o odiar los deportes, así como lo vimos con nuestros maestros de educación física, y bien creo que aquí en México son muy pocos los que están estudiados para llevar este cargo, o al menos en mi ciudad así lo es. Muy pocos están estudiados o solamente fueron jugadores de cierto deporte y creen que tienen la capacidad para ser entrenadores, pero no suele ser así, sino hay que buscar prepararse y, como mencionaba una de las investigaciones, hay que ser coherentes y constantes para crear ese vínculo correcto de respeto con nuestros pupilos. Otra tarea que hicimos es analizar los tipos de entrenador y hicimos un cuadro comparativo de entrenadores agresivos, autoritarios, sumiso, cooperativo, inhibido, exitoso, las características que estos poseían, las ventajas de cada uno de ellos y las desventajas también de ellos, los ejemplos de dónde sería ideal este tipo de entrenador. A veces es ideal en niños que van comenzando, a veces para atletas elite o para diferente tipo de deportistas. Y esta tarea a mí al menos se me hizo bastante complicada porque es difícil encasillar la personalidad de un entrenador donde este podría ser necesario, en qué circunstancias o en qué evento específico, porque pues todo depende de la preparación que posee y la apertura al conocimiento y al diálogo de los entrenadores con sus deportistas. Como decía Pérez y Ramírez, una persona que tiene un conocimiento profundo del deporte de su especialidad, además de una alta motivación hacia la práctica de su profesión y que sabe organizar, planificar e integrar de forma creativa la estrategia táctica y técnica deportiva para conseguir al máximo rendimiento deportivo de los atletas. Es bien que la personalidad de los entrenadores busca acoplarse a cada una de las necesidades de estos para poder llegar a ser un entrenador exitoso. Otra parte importante que vimos es el liderazgo deportivo. El poseer un buen líder determinará la eficacia que alcance el grupo. La influencia del entrenador realmente es básica para la eficacia del deporte o del equipo deportivo, pues este debería presentar una buena vocación y no buscar subordinados, sino seguidores que crean plenamente en él, pues este debe ayudar a los deportistas a superar las distintas barreras psicológicas que estos tienen. La importancia es que el entrenador debe reconocer las características del deportista y facilitar los logros de metas. Es importante que como nosotros, como psicólogos deportivos, identifiquemos que no todos los líderes son iguales y que nuestro acompañamiento debe buscar el balance entre las diferentes variables, tanto del deportista como del entrenador y del deporte en sí. Un líder siempre deberá buscar que el equipo de sus deportistas rindan al máximo de sus posibilidades para alcanzar la victoria. Otra parte que vimos es identificar por medio de las películas de el coach Carter y McFarland cómo influye y cómo es la dinámica de cada uno de los entrenadores, ya que estos dos entrenadores trabajaban de manera distinta, y cómo estos pueden influir a que los atletas lleven al mejor rendimiento, la inspiración que tienen, la coherencia de cada uno de ellos y la importancia de poder identificarlos por medio de estas herramientas. Otra parte que vimos es la comunicación y la comunicación asertiva, cómo se da el proceso de comunicación, los tipos de comunicación que hay, la verbal, la no verbal, el envío y la recepción eficaz de mensajes, las interrupciones en la comunicación que hay y la compatibilidad y comunicación entre el entrenador y el atleta. Cómo se dan esta comunicación en los diferentes deportes. Cada uno de los deportes tiene una manera diferente de comunicarse. Con el béisbol con señas, en otros deportes, por ejemplo nadar, no te da mucho a hablar, entonces cada uno tiene esa manera de comunicación con sus atletas. Otra parte importante que hicimos es el asesoramiento psicológico y a los entrenadores, o una intervención con los entrenadores. Esto por medio de un taller. Buscamos aplicarlo a todos los entrenadores posibles, sin importar el deporte, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Pareciera un reto demasiado grande, pero creo que como equipo logramos llegar a impactar a más entrenadores.
planteamos el taller por medio de actividades, como para ubicar las emociones, enfocado un poco más en identificar las emociones, como con actividades que los llevaran a eso, con dinámicas, brindando herramientas, pasos específicos, situaciones, los tipos de liderazgo que pueden llegar a utilizar, cómo conocerse afecta de manera positiva a terceros y esto cómo transmitirlo, la influencia del entrenador, algunos tips de autocontrol, trabajar las emociones que favorecen un estado positivo con los atletas, como la cohesión, integrar el grupo, el clima favorable en la convivencia, la ilusión y la motivación que estos deben tener, el estado ideal de ejecución, buscarlos llevar a esto un estado emocional más equilibrado. Pues esto sería una de las herramientas para que los entrenadores y deportistas comprendan el concepto de inteligencia emocional y por qué las mismas pueden llegar a dominar a entrenadores y a jugadores, lo cual puede inducir negativamente tanto al individuo como colectivamente, por lo que debemos aprender a controlarlas, especialmente con la ira, y lograr un equilibrio emocional que nos permita afrontar entrenamientos y competencias con energía positiva, la mente clara y concentrada en las acciones. Esto es lo que nosotros buscamos con nuestro taller para entrenadores y creo que tuvimos muy buena influencia y creo que impactamos muy bien a nuestros entrenadores a quienes los aplicamos. Y bueno, creo que esto fue todo lo que vimos en la materia, un pequeño resumen de esto, dando un poco de adentrarnos en lo que vimos en la materia, y realmente esta fue una de mis materias favoritas hasta ahorita porque nos enfocamos en partes que a veces están un poco olvidadas y que son muy importantes en el deporte.